Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Una vez más aquí. Amén. Estamos una vez más aquí desde mi casa. Dios les bendiga. Feliz comienzo de semana. Espero que todos se encuentren bien. Amén. Vamos a esperar unos minutos que se vayan conectando. Déjenme saber si me están recibiendo bien, escuchando bien. Amén. Gloria a Dios. Y mientras se van conectando, quiero agradecer a cada uno de ustedes por siempre estar aquí apoyando estos videos, compartiéndolos, comentando. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. También a través del canal de YouTube, a los que se suscriben y comparten los videos. Dios les bendiga. Gracias a Dios está la hermana Edith Salinas. Dios te bendiga, hermana. Dios bendiga a la familia Salinas. Y gracias a Dios, déjeme decirle, ayer tuvimos un servicio hermoso donde sentimos la presencia de Dios de una manera especial. Todos los que estuvimos ahí salimos bendecidos. Así que yo le animo a que sigamos hacia adelante cada fin de semana que podamos congregar y ir a la iglesia. Yo le animo en el nombre de Jesús que tome ese paso, se anime. Estamos teniendo tremendos servicios y gracias a Dios que los pueden ver desde su casa, pero no es lo mismo estar viéndolo que estar ahí presente. Así que, como digo, siempre estamos guardando la distancia social, estamos cumpliendo con todos los requisitos que el gobierno de aquí del estado de Michigan demanda, así que no tengan ningún temor. Hay que usar las máscaras o cubrebocas, hay el gel de manos para desinfectar. Estamos tomando todas las precauciones necesarias y adecuadas para que no solamente podamos tener servicio, sino para que cada una de las personas que vengan a nuestro servicio se sientan con la tranquilidad y la seguridad de que todo va a estar bien. Así que gracias a todos los hermanos que semana a semana están ahí, cada miembro de la iglesia, cada familia. Dios le bendiga grandemente. Así que damos gracias a Dios. La hermana Miriam Pulido desde New York. Dios te bendiga, hermana. Saludos a su familia y a la iglesia de New Rochelle. Dios le bendiga. Y como estábamos diciendo, estamos contentos por ayer tuvimos una asistencia de 58 personas, faltaron varias familias, pero gracias a Dios por la asistencia que tuvimos el día de ayer. Pero más importante que la asistencia fue la presencia de Dios que se sintió en ese lugar. Así que estamos contentos, agradecidos al departamento de música, a cada una de las hermanas y hermanos que son parte del departamento de música, hicieron un excelente trabajo el día de ayer. Estamos muy contentos con mi esposa, al departamento de Ujieres, a los hermanos que nos están ayudando en los servicios. Dios les bendiga grandemente. El hermano Fausto, Dios te bendiga, hermano. Te extrañamos ayer, sé que no pudiste venir, pero estuvimos orando por ti y siempre se te extraña, hermano. Dios te bendiga. Y estuvimos la semana pasada, estuve hablando sobre el tema de lo que creemos, y estuvimos mirando ciertos versículos acá. Y como siempre digo, hermanos, lo más importante es que usted y yo, toda nuestra fe esté basada en la palabra de Dios, en lo que está registrado en las Santas Escrituras, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. La semana pasada empezamos leyendo en Efesios 2:20, donde dice que debemos estar edificados sobre el fundamento
de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y estuvimos mirando aquí ciertos puntos importantes. Otra escritura que estuvimos haciendo hincapié fue de Efesios 4:5, donde dice un Señor, una fe y un bautismo. Estuvimos hablando un poquito sobre la importancia también del bautismo, dado que el Señor le dio esa importancia. En el Evangelio de San Marcos, el capítulo 16, el verso 15, él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dando a entender la importancia que tiene el bautismo en el plan de salvación. También el Señor le dijo a Nicodemo en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 5, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Así que el bautismo es esencial y fundamental en el plan de salvación y es necesario conocer. Ahora estuvimos hablando ciertos puntos el viernes pasado y hoy me quiero enfocar en esta tarde, con la ayuda del Señor, en por qué en el nombre de Jesús. Y la mayoría de la iglesia sabe que nosotros bautizamos conforme a las Escrituras, basados en las experiencias de los apóstoles, como manda la Escritura, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a estar mirando por qué en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a estar mirando algunas escrituras aquí, y si usted tiene alguna duda, usted puede comentar ahí en la barra de comentarios, si tiene alguna duda sobre lo que estamos hablando o enseñando. Como siempre digo, hermano, todo lo que enseñamos tiene que estar basado en la palabra de Dios. Si no está basado en este libro, entonces no se puede predicar o no viene de parte de Dios. Y es muy, muy, muy importante, y voy a hacer mucho hincapié en esto, y muy insistivo, de que todo lo que nosotros enseñamos tiene que estar con bases fundamentados en la palabra de Dios. Si no tenemos un fundamento bíblico para lo que enseñamos, predicamos y hacemos, entonces no tiene ningún valor. Es muy, muy importante esto. Voy a ser repetitivo. Es muy, muy, muy importante. Así que vamos a mirar algunas escrituras hoy. La primera escritura que quiero que leamos está en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, San Juan capítulo 1, y el verso 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, y escuche, a los que creyeron en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere ser considerado hijo o hija de Dios, primero debe creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero para ser llamados o considerados hijos de Dios, usted tiene que creer en el nombre de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Acá dice, le da potestad, le da el derecho. Cuando esta palabra potestad significa derecho, tiene todo el derecho, tiene todo la autorización o todo el reconocimiento de ser llamado hijo de Dios. Así que ese es el primer punto, muy importante. ¿Por qué en el nombre? Porque el nombre nos hace ser hijos de Dios. Aceptar o creer en el nombre de Jesús nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Ahora vamos a mirar en el Evangelio también de Lucas, el capítulo 24, el versículo 47 y 48. El Señor Jesús aquí, antes de su ascensión, después de su resurrección, las últimas palabras que habló a sus discípulos, por lo menos aquí en el Evangelio como quedó registrado según Lucas 24, 47, dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén,
y les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que aquí está parte de la gran comisión que se encuentra también en Mateo 28, 19, ¿sí? Que seguramente después vamos a estar leyendo. Pero aquí el Señor le estaba diciendo que hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a seguir. Ahora, Mateo 28, 19 habla también exactamente casi lo mismo, solamente que él lo hace como diciendo un misterio, porque le dice, ir y predicar este evangelio a toda criatura, o haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí muchas veces entra una gran confusión. Primeramente, Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, y Espíritu no es un nombre. ¿Amén? Son títulos o pronombres o oficios de Dios, pero habla o empieza diciendo en el nombre, está hablando singular, no dicen los nombres. Ahora, el misterio, la gran pregunta es ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Sí? Ahora, el Señor Jesús, eso lo responde en Juan, el capítulo 14 de Juan. Todo el capítulo 14, usted va a encontrar que Él se da a conocer o revela su identidad para aquellos que todavía de sus discípulos no estaban bien seguros de quién era Jesús. Acuérdese que cuando en Mateo capítulo 16 los discípulos vinieron y le dijeron, bueno Señor, hay una gran confusión, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Y cuando el Señor le pregunta, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? El único que habló fue Pedro, porque ninguno de los discípulos estaba realmente seguro de cuál era la identidad de Jesús. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde Pedro recibe unas llaves no literales, sino unas llaves espirituales. Y el Señor le dice a Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te daré las llaves, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál piedra iba a edificar? Sobre Pedro. Sobre Pedro el Señor iba a edificar su iglesia. No nos olvidemos de este dato tan importante. Jesús le da las llaves espirituales para entrar al reino de Dios o al reino de los cielos al apóstol Pedro. Y dijo que sobre Pedro, sobre esa roca, iba a edificar su iglesia. Bien, sigamos un poquito más adelante. Ahora, Mateo 28, como dije, Mateo 28, 19, este es un gran punto a tener en cuenta. Si usted mira el título de esta parte de Mateo 28, 19, dice la gran comisión. No dice solamente una comisión, y le da el título de la gran comisión, dando a entender que lo que el Señor lo estaba mandando a sus discípulos era algo muy importante para ellos tener que hacer. No era algo que lo iban a posponer y a ver cuándo, no, era algo inmediato. Ellos necesitaban hacer y cumplir esa gran misión que el Señor les estaba encomendando a ellos. ¿Sí? Así que le dice, ustedes tienen que empezar y van a empezar aquí en Jerusalén. Ahora, cuando ellos están en el capítulo 2 del libro de los Hechos, después que el Señor en el capítulo 1 les da las últimas palabras y le dice que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Escuche bien, porque la Biblia
quita toda confusión o toda duda de nuestra vida. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor les deja saber que cuando ellos sean llenos del poder del Espíritu Santo, van a testificar del Señor, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? En el capítulo 2 sucede este gran evento o acontecimiento que sacudió al mundo entero hasta el día de hoy, que fue el derramamiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, con evidencias de hablar en otras lenguas. Y usted va a ver que cuando Pedro se levanta y empieza junto con los 11 a predicar o usar por primera vez las llaves que le dio el Señor Jesús en Mateo capítulo 16, a él usa las llaves del reino, abre la puerta de la salvación y da su primer mensaje. Y cuando él da ese mensaje, cuando termina de hablar, en el versículo 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos, mire el resultado o el impacto que tuvo las palabras de una persona llena del Espíritu Santo sobre esa multitud. En el versículo 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Mire, no hay ninguna, aquí Pedro no estaba solo. Pedro tenía el respaldo de todos los otros apóstoles detrás de él. Porque dice, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es donde Pedro abre esa puerta, y en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, Pedro, junto con los demás apóstoles, ¿cumplieron aquí Mateo 28, 19 o se equivocaron? No, ellos cumplieron Mateo 28, 19 en Hechos 2, 38. La gran comisión de Mateo 28, 19 y, acuérdense, de Lucas 24, 47, versículo 47, se cumple aquí en Hechos 2, 38. Porque ellos sabían que el nombre del Padre era Jesús, que el nombre del Hijo era Jesús y el nombre del Espíritu Santo era Jesús. Ahora, no tengo todo el tiempo en este momento para poder desarrollar y explicar todo, pero quizás más adelante, si usted quiere, coménteme y vamos a desarrollar el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo sin ningún problema, con la palabra de Dios, no con mi propia teoría, no por mi propio conocimiento, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y está en Juan, capítulo 14 en adelante. Usted va a encontrar que Jesús ahí se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bien, ahora, otra vez volvemos a ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús? Ahora, algunos pueden decir, no, pero si yo me bautizo conforme tal cual literalmente dice Mateo 28, 19, es lo mismo. No, no es así. No es lo mismo. No es lo mismo. Ese bautismo no tiene ningún fundamento bíblico y ese bautismo realmente no le va a dar ni el perdón de pecados ni la entrada al reino de los cielos. Vamos a seguir mirando. ¿Por qué dice eso? Porque aquí otra vez, usando la palabra de Dios, Hechos 4:12, anota este versículo. Hermano, hermana que me escucha, anota este versículo. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro, escuche, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dice,
debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Más claro no lo puede decir la palabra de Dios. No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre que se nos dio para ser salvos? El nombre de Jesús. No hay otro nombre. Fíjese que el motivo por el cual Pedro y Juan en este capítulo 4 y capítulo 3, ellos son llevados delante del concilio, delante del sumo sacerdote, fue porque ellos estaban predicando el nombre de Jesús. Ellos estaban bautizando a las personas en el nombre de Jesús. Usted va a ver el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que ese día se bautizaron 3.000 y más adelante en el capítulo 3 se añadieron 5.000 más que fueron bautizados. Y después directamente ya perdieron el conteo, porque decía, era una multitud, ya no podían ni saber cuántos se habían bautizado en el nombre de Jesús. Y aquí ellos le dicen que ellos no iban a dejar de hablar por lo que habían visto y oído. Y aquí le dicen el por qué. Porque no había otro nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso hacemos énfasis en estudiar, escudriñar, leer la palabra de Dios. Porque está ahí, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. Espero que... Y vamos a dar aquí todos, o la mayoría quizás, no sé si todos, pero a la mayoría del libro de los Hechos de cuál fue el método que usaron los apóstoles para bautizar a las personas. Acuérdese que el bautismo también, como no tengo tiempo para desarrollarlo todo, pero el bautismo era una iniciación o un paso para poder ser discípulo. Para usted ser considerado discípulo tenía que ser bautizado. Eso después quizás más adelante podríamos extendernos con eso. Pero vamos a seguir con la escritura en Hechos capítulo 8, versículo 12. Esto pasó en Samaria. Cuando crecieron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Eso es Hechos capítulo 12. Ahora, el mismo capítulo, pero el verso 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Usted va a ver que Felipe fue y predicó y la gente creyó y se bautizó, pero no habían recibido el Espíritu Santo sino hasta que vino Pedro y Juan, y cuando Pedro oró por ellos, dice que ellos ahí recibieron el don del Espíritu Santo con evidencias de hablar en otras lenguas, dice, pero todos ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Espero que pueda estar anotando estos versículos porque son muy importantes. Como empecé la semana pasada, esto es lo que creemos. Esto es nuestra sana doctrina. Esto es lo que está en la palabra de Dios. Queremos ser la iglesia del libro de los Hechos. Queremos ser la iglesia que comenzó en Jerusalén ese día de Pentecostés con la confirmación del Espíritu Santo sobre ellos, sobre lo que predicó el apóstol Pedro, lo que predicó Juan, lo que predicó Felipe, lo que predicó cada uno de los apóstoles, y aún uno que no fue discípulo, pero fue apóstol conforme la voluntad de Dios, que fue Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, gran apóstol, gran evangelista, gran maestro. Él mismo se dice que fue llamado para ser apóstol y maestro y predicador de la palabra de Dios. Pero vamos a seguir un poquito más. Se me está avanzando mucho el tiempo. No quiero pasarme con el tiempo que tengo.
Pero otra vez volvemos al libro de los Hechos, y en el capítulo 10 usted va a encontrar la historia de un gentil. Aquí, hasta ahora, habíamos visto los judíos, habíamos visto a los samaritanos, que eran una mezcla de judío y gentil. Ahora vemos a los gentiles. Ahora en el libro de los Hechos, capítulo 10, vemos a Cornelio, un gentil, un romano. Y en el capítulo 10, el verso 47, es una historia que no la voy a poder contar ahora, pero usted la puede leer. Y ahí mismo nos damos cuenta que era un hombre bueno, que era un hombre piadoso, que era un hombre que daba limosnas, pero así todo, siendo bueno, necesitaba ser bautizado. Este evangelio no es solamente para las personas malas, no es para las personas que por ahí tienen una adicción o vicios, no es solamente para el borrachito o el drogadicto, no, este evangelio es para todos, para los que pasan por esas cosas malas o esas malas decisiones, pero también para la gente buena. Porque muchos dicen, no, pues yo soy bueno, no molesta a nadie. Mire, este hombre era bueno. Este hombre, Cornelio, era un hombre justo, era un hombre piadoso, un hombre que ayudaba a su comunidad, daba limosnas, dice que oraba, porque dice que él oraba a Dios, pero él necesitaba recibir la salvación como todos los demás. Y Dios le manda al apóstol Pedro, y Pedro, después que él predica ese mensaje en su casa, y mire, Cornelio trajo a toda su familia y a sus amistades a su casa. Entonces, mientras que Pedro estaba hablando, lo voy a resumir rapidito, Pedro ni siquiera había terminado de predicar cuando el Espíritu cayó sobre todos ellos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y en el capítulo 10, verso 47, dice, entonces respondió Pedro, pues ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y en el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que ahora vemos bien que este bautismo era para los gentiles, para usted y para mí, y era en el nombre de Jesús. Ya vimos como 3 o 4 diferentes ocasiones o lugares donde las personas que creyeron a este evangelio fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que es muy importante entender que el bautismo en agua tiene que ser en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a esta escritura también. Ahora el apóstol Pablo aquí, en el capítulo 19, el apóstol Pablo se encuentra con algunos discípulos de Apolo y mire, el apóstol Pablo tenía 2 preguntas cuando se encontraba con alguien que se decía ser creyente. Y lo que le pregunta Pablo a estos hombres fue, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. La segunda pregunta de Pablo fue, ¿y en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, con el bautismo de Juan. Y ahí Pablo le hace un estudio bíblico bien resumido y cortito y le dice, Pablo les dijo a ellos, en versículo 4 del capítulo 19, versículo 4 de Hechos 19:4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vemos que aunque ellos ya eran bautizados, no estaban bautizados bíblicamente, no estaban bautizados correctamente para el plan de salvación.
Así que fueron rebautizados, se bautizaron por segunda vez y esta vez se bautizaron correctamente conforme la palabra de Dios y fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese fue el plan de salvación que el Señor dejó para la humanidad. Espero que todos me estén siguiendo. Como dije, si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribir. Voy a leer unos versículos más aquí y creo que ya por hoy voy a terminar porque no me quiero extender demasiado, ya pasamos a la media hora, los 30 minutos. Así que con este versículo voy a terminar hoy, pero podemos seguir con la ayuda de Dios el viernes. Y en Colosenses 3, versículo 17, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra, escuche, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, si nosotros vamos a hacer algo, sea de palabra o de hecho, tiene que ser en el nombre de Jesús. Y el bautismo es un hecho, es una acción. Así que si vamos a hacer el bautismo, debe ser en el nombre de Jesús. La palabra misma lo dice. Y aquí Pablo otra vez está diciendo que debemos, todo lo que hacemos de palabra o de hecho, tiene que ser en el nombre de Jesús. Así que hasta aquí voy a llegar en esta noche. Espero que esta pequeña enseñanza les sea de bendición. Y si usted tiene alguna duda o hay un conflicto de pensamientos en su mente con lo que está escuchando, déjeme saber. Porque lo más importante es que usted no tenga ninguna duda y de que usted esté en el camino correcto a la salvación. Es más importante tener la verdad que tener la razón. Y déjeme decirle, yo no quiero tener la razón, yo quiero tener la verdad. Y espero que esto se le quede. Es más importante tener la verdad que tener la razón. No me sirve de nada tener la razón si no tengo la verdad. Parece un juego de palabras, pero es muy importante que usted y yo podamos tener la verdad y no la razón. Como dije, yo no quiero tener la razón, yo quiero tener la verdad. Porque la misma palabra, el mismo Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dice, y si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres. Y yo quiero ser libre y yo quiero conocer esa verdad y quiero tener la verdad. Porque yo quiero ser salvo. No hay nada más importante en este mundo de que usted y yo podamos tener la seguridad, la certeza que somos salvos. ¿Y quién nos da esa seguridad? Es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos asegura que a través del bautismo en el nombre de Jesucristo tenemos perdón de pecados y tenemos acceso o tenemos la entrada al reino de los cielos, hermano, esa es una garantía, esa es una seguridad. Tiene que estar aquí con la palabra de Dios. Porque, como dije la semana pasada, hay muchos que están anulando el bautismo y solamente te dicen que si tú haces la oración y aceptas a Jesús en tu corazón como tu Salvador, ya eres salvo. Eso no es bíblico. Y quizás algunos más dicen, no, pero usan Romanos, creo que 10:5. No, o 10, capítulo 10, versículo 10. No. Pablo ahí le estaba hablando a una iglesia que ya estaba convertida y ya estaba salva. Le estaba hablando a una iglesia que ya había sido bautizada en el nombre de Jesús, llena del Espíritu Santo, y le estaba diciendo que debían continuar confesando con su boca que Jesús es el Señor, entonces será salvo. Estaba diciendo a la iglesia, no le escribió a personas que no eran convertidas, a personas no creyentes. Él estaba escribiendo a la iglesia, él estaba escribiendo a creyentes y le estaba animando y exhortando a que sigan confesando
en el tiempo que estaban viviendo, que era un tiempo de persecución, de que ellos confesaran, que no negaran que eran cristianos, que eran creyentes, que eran seguidores de Cristo. Así que no dejen que no hay personas que solamente toman un texto y de ahí quieren cambiar. No, no, no. Tiene que estar todo basado en la palabra de Dios. Así que yo le animo, y si tiene alguna pregunta en la iglesia local o algún amigo que está escuchando esta reflexión, esta enseñanza, si tienes alguna duda de lo que estamos hablando, por favor déjame saber. Y a través de la palabra de Dios vamos a mirar lo que realmente dice ahí. Amén. No es mi pensamiento, es la palabra de Dios. Mi pensamiento no sirve de nada si no tiene una base, si no tiene este fundamento. Si lo que edificamos no está sobre este fundamento, nos vamos a caer. No van a ser bases sólidas, ese edificio va a caer. Por eso, lo que dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Así que hasta aquí vamos a llegar en esta noche. Espero que haya sido de bendición para su vida. Le animo a que siga conectándose el viernes con la ayuda de Dios, si así lo permite, a las 8 de la noche. Otra vez estaremos trayendo un mensaje sobre por qué en el nombre de Jesús o por qué creemos como creemos. O si usted tiene alguna pregunta, déjeme sus comentarios y vamos a tratar de responderla de la mejor manera posible a través de la palabra de Dios. Y los dejo con eso. Vamos a hacer una oración para terminar en esta tarde. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Que esta pequeña enseñanza, Señor, sea de bendición y de edificación. Que tú puedas aclarar cualquier duda, Señor, que alguien puede tener en su corazón. Qué importante es que podamos entender, Señor, tu palabra tal cual tú la estableciste. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia y bendice a todos, Señor, de los que están creyendo y recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vez más, gracias. El viernes a las 8 de la noche nos conectaremos otra vez para traer un mensaje de la palabra de Dios. Y el domingo estaremos otra vez a la 1 de la tarde en nuestra iglesia. Los invitamos a que puedan asistir. Como dije, es necesario que traigan su cubreboca o máscaras. Por orden del gobierno necesitamos todos usar las máscaras o cubrebocas en lugares públicos o en lugares privados. Así que les animamos a que puedan venir. Estamos guardando la distancia social, no tenemos contacto físico, pero sí, ayer tuvimos una tremenda victoria. Una presencia de Dios, se derramó el Espíritu de Dios de una manera poderosa en la iglesia. Necesitamos un mover de Dios como se movió el día de ayer y damos gracias a Dios por eso. Así que les animamos a que sigamos adelante todos juntos en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre, amén, debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios les bendiga.